Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana gloriosa, hoy 10 de mayo del 2020. Esperando que se encuentren bien en sus casas o donde estén. Primeramente que el Señor les ha bendecido, ¿verdad? Aunque estamos pasando por lo que estemos pasando, pero el Señor está con nosotros. Y en esta mañana, hermanos, vamos a comenzar una clase de escuela dominical. Está basada allí en la epístola a los Gálatas, escribiendo San Pablo a esta comunidad de los Galacia, porque había ciertos problemas. Ahorita lo vamos a estar enseñando qué es lo que estaba pasando allí. Pero queremos en esta hora hacer una oración para que así comencemos esta clase de escuela dominical. Padre, muchas gracias te damos, Señor, en esta mañana. Mira, Señor, pedimos que tú, Señor, primeramente seas glorificado, ensalzado, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Estas gentes que me van a oír, Señor, por primera vez o quizás ya me estén oyendo por tiempo, Padre glorioso, yo te ruego que tú las bendigas, Señor, y traes una palabra subida a su corazón, Señor, conforme a ti, Señor. Tú habla al corazón de ellas, Altísimo Dios de los cielos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y tú serás alabado y serás glorificado, Señor. Muchas gracias. Amén. Amén. Pues sí, hermanos, vamos a comenzar esta clase de escuela dominical y nos toca, en esta mañana nos toca esta clase. El título de ella se llama Los hijos de la promesa. Los hijos de la promesa. ¿Ha oído usted ese título? Amén. Así se llama esta lección, Los hijos de la promesa. Y está basada en la unidad 2. Está basada en la unidad 2 del Evangelio de los Gálatas. Ahí está basada. En el capítulo 3 y capítulo 4, ahí se encuentra esta lección que vamos a estar exponiendo en esta mañana. Mire, ya dijimos que la lección era la lección número 11, los hijos de la promesa. Y dice aquí la verdad central: Cristo libera a los creyentes del pecado y les promete recibir sus promesas. Esta es la verdad central de la lección. Pero el texto áureo o el texto principal de esta lección, hermanos, quisiera darle lectura. Es el texto Gálatas capítulo 3, verso 29. Mire, permítame lo que dice la Biblia. Dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Nosotros somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo, dice la Escritura. Así es que lo de Dios es de Cristo y lo de Cristo es de nosotros. Así es que somos hijos de Dios, por excelencia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahorita vamos a estar aprendiendo en esta lección. Gracias a Dios por esta lección. Mira, una pequeña introducción a esta lección. Pablo había predicado antes en estas regiones de Galacia. En su segundo viaje ya había pasado por ahí, ya había predicado y quería irse hasta Bitinia, pero usted sabe que el Espíritu Santo le estorbó. Dice la palabra que él vio, o más bien Dios le dio una visión de un varón macedonio, donde se le aparecía y le decía: pasa Macedonia y ayúdanos. Y por lo tanto ya fue impedido que recorriera toda Galacia, pero predicó bastante en Galacia. Pero entonces él se arrendó rumbo a Macedonia, o sea, brincar a lo que es Europa, ahora, a Europa. Y allí ya comenzar su segundo viaje que él llevaba. Bueno, ya había predicado, pero él se da cuenta más o menos, esta epístola él la escribe en el año 52, se da cuenta de los problemas que había, de las iglesias que había establecido. Se da cuenta de un problema muy grande que era muy común, según allá, por los judaizantes que habían salido de Jerusalén y habían caminado rumbo a la Turquía y habían invadido todas esas iglesias que San Pablo había abierto. Y entonces estos judaizantes, pues como eran conocedores de la ley, seguían con la ley.
y por lo tanto estos conocedores de la ley pues inculcaban a los hermanos que si no se circuncidaban no podían ser salvos. Y resulta que ahora estamos en la gracia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos salva, nos perdona. Aleluya. Somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, por su gracia. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí la diferencia, que ya el hombre no iba a ser justificado por medio de las obras de la ley, sino por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces vemos, hermanos, este problema que había. Ahora San Pablo estaba preocupado al saber de su estado espiritual de ellos. Y él se da cuenta, y entonces él dice, pues, pensando en esto, pensó en vano fue lo que hice. Pero no, Dios tiene sus propósitos. Ellos habían caído en un legalismo, observando la ley de Moisés. Entonces, según las enseñanzas de los judaizantes, eso es lo que enseñaban. El deseo de San Pablo era de proporcionar un fundamento firme en esta carta para que la fe de ellos, para que la fe de los creyentes de Galacia se afirmara. Por lo tanto, él les escribe esta carta. Se habían debilitado y su fe se había desboronado, por decirlo así, y estaban más sujetos a la ley, que no trae la salvación la ley. Entonces vemos, hermanos, que era un problema. Pablo quería que los gálatas vieran la profunda verdad de la libertad que hay en Cristo Jesús. Ya el Señor Jesucristo ya lo había predicado antes, como aquellos hermanos de Jerusalén que habían creído, les dijo, si vosotros permanecéis en mis palabras, y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente libres. Entonces ya no era por la ley, sino la gracia del Señor Jesucristo. Así es que vemos, hermanos, vamos a entrar en el primer punto. Esta era más una introducción. El primer punto es libertados y adaptados por la fe. Libertados y adaptados por la fe. El capítulo 3 de los Gálatas, verso 24, dice así: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces tenemos las vestiduras del Señor Jesucristo. Amén. Ya no es la ley. La ley, como les dijo el Señor Jesucristo a aquellos que se encontraban como aquellos fariseos que decían, el Señor sanaba en sábado, y le decían, ¿por qué llevas tu lecho? ¿No sabes que hoy es el día de guardar el sábado? Pues el que me sanó me dijo, carga tu lecho y vete a tu casa. Entonces, cuando lo confrontaban, él les decía, vosotros, bueno, eran medios hipócritas, porque él los confrontaba y les decía, he aquí uno más grande que el sábado, que era el Señor Jesús. Ya no era la ley, era la gracia del Señor. Y por lo tanto, les dijo una verdad muy grande que hacían ellos, que los levitas pecaban en el día del sábado, porque cuando ellos ofrecían las ofrendas, era trabajo también en el templo, y entonces por lo tanto, y quedaban sin culpa, estaban haciendo pecado también, pero Cristo venía a salvarnos de la maldición de la ley, pero ellos no podían entender estas cosas. Mire, esto que acabamos de ver, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Así es que la ley fue dada para que a ellos tuvieran un conocimiento del que iba a venir, que era el Señor Jesucristo, y hacerlos libres.
¿Libres de qué? Libres del pecado, libres de la ley, porque la ley era maldición para ellos, porque nadie podía llevar la ley. Si infringían en un punto, echaban a perder todo. Entonces hubo pocos justos en aquel tiempo, pero hubo justos. Mire, dice, un ayo es en la sociedad romana. En la sociedad romana o griega era un tutor o era un maestro, observando o disciplinando a un niño. Así era la ley para todos los judíos, disciplinándolos. Porque el niño pequeño no puede confiarse los derechos ni responsabilidades, no se le puede confiar nada de eso, porque es niño. Así eran ellos. Pero como dice la Escritura, venido el tiempo que el Señor Jesucristo iba a comparecer a este mundo, entonces dice sí, así estaba bajo la ley el pueblo del Señor, estaba bajo la ley. Así estaba el pueblo del Señor bajo esta ley. Entonces el versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, bajo un tutor, bajo un maestro que nos discipline, porque ha venido la ley, ya vino la fe en el Señor Jesucristo. Pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que si ya no más tutores, la ley o maestro, ya no más de eso, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos por medio de su Espíritu Santo. Entonces ya no la ley. Dice en el verso 28, yo que quiero leérselos, en el verso 28, ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y esto es lo que me gusta a mí del Señor Jesucristo, que Él no anda viendo quién es más mejor que este, más mejor. No. Somos uno en Cristo. Aquí ya se acabó. Aquí el Señor Jesucristo tumba todas las barreras raciales. De cualquier extracto social, tumba todo. Y lo hace una sola persona. O sea, hace un hombre mayor como un niño chiquito, para el Señor es igual. Ya no hay varón, ya no hay hembra, no hay libre, no hay, ¿cómo dice el texto? No hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Así es que estamos impuestos a que este, como en México se usan las clases sociales. Entonces, si no han oído, yo conozco muy bien cómo se trabaja allá. Muchos allá presumen de alta alcurnia, que la clase alta, otros de la clase media, otros de la clase baja, que son los obreros. Y no, aquí el Señor agarra parejo, tumba todas las barreras raciales. No hay extractos sociales, para el Señor no hay nada de eso. Somos uno en Cristo Jesús, que aquí se acabó, que soy mexicano, que soy esto, que soy salvadoreño, que soy acá y que soy de allá, que yo soy, no eres nada más de que eres un cristiano. Y si eres un cristiano y estás bajo o lavado con la sangre de Jesucristo, eres mi hermano, y somos uno en Cristo. No hay que tú eres más mayor que yo, ni yo que tú. Aleluya. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo el tutor, bajo el maestro, disciplinándolo. No, ya no estamos bajo eso. Entonces todo esto fue a través de Jesucristo, todo esto lo hizo el Señor Jesús. Así es que ya no hay judío, ya no hay varón, ya no hay nada de eso. Somos uno en Cristo Jesús. Así que el mundo se divide en clases, pero aquí no hay clases sociales. Aquí no hay extractos sociales ni nada de esas cosas. Somos uno en Cristo. Entonces pasamos al otro punto. Mire, el otro punto que dice de esta manera.
en el inciso B, dice, de esclavos a hijos. Éramos esclavos por el pecado, pero ahora pasamos a hijos. Aleluya. Y eso es lo que más me gusta, que somos hijos de Dios por excelencia. Porque dice en San Juan 1:12, dice, a todos los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en Él. Ya no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios por el Espíritu. Entonces nosotros somos hijos de Dios. Y mire lo que éramos antes, éramos esclavos. Y de esclavos pasamos a hijos cuando hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo. Porque lo dice, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Esta palabra potestad es derecho, responsabilidades. Ser llamado hijo de Dios tiene sus derechos y responsabilidades. Es más, autoridad le dio. Al hijo de Dios tiene autoridad. Aleluya. Y le ha delegado su nombre también. Y es lo que me gusta del Señor Jesús. Que a los que se humillan, Él los ensalza. Mas los que se ensalzan, dice que los humilla. Entonces, hemos pasado de esclavos a hijos. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos de este mundo, sí, porque el diablo nos traba para allá y para acá, estábamos en la marqueta del diablo, pero ahora somos libres, somos hijos de Dios. Gracias a Dios, aleluya. Mire, dice el verso 4 del versículo 4, déjense lo leo. Dice el verso 4 del versículo 4 del capítulo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Fíjese, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que somos hijos de Dios ahora. Amén. Ya no somos esclavos. Hay de aquellos que quieren esclavizarse, como los Gálatas que querían esclavizarse otra vez. Si no se circuncidaban, no podían ser salvos. Eso ya había pasado, todas esas cosas. Por eso San Pablo, cuando escribe la epístola, dice: oh, Gálatas insensatos, pues ¿quién os fascinó a no obedecer a la verdad? ¿Quién os fascinó? Como quien decir, ¿quién los vaciló? ¿Quién los engañó? Por los judaizantes que andaban predicando que según la ley. Y usted sabe que esto fue una cosa muy tremenda pues allá en Jerusalén en los tiempos primitivos. Este problema fue muy grande. Si vemos allí en el capítulo 15 de Hechos, allí vemos el primer concilio. El primer concilio que se llevó a cabo fue para llevarse a cabo este problema. Porque dice, cuando se estableció vamos a decir, una escuela bíblica allá en Antioquía, allá estuvo Pedro, tuvo Pablo, tuvo muchos apóstoles de maestros, y también llegó Pedro, pero habían llegado otros judaizantes, y los judaizantes enseñaban que si no se circuncidaban no podían ser salvos, cosa que no era verdad. Por lo tanto, hubo un problema allí, hasta Pedro con Pablo, o Pablo con Pedro. Lo regaña duramente. Y usted sabe, conoce allí que con un regaño allí santo, pero tenían ese problema. Aún Pedro todavía predicando acá por Jope tenía ese problema, hasta que Dios lo tuvo que enseñar. Tuvo que darle una visión de un canastillo que bajaba del cielo y con bastantes cuadrúpedos, animales terrestres, y le dice el Señor: Pedro, mata y come. No, porque ninguna cosa inmunda he entrado a mi boca. Pero resulta que eso le quería enseñar el Señor, que esos eran los gentiles, los cuales ellos odiaban. Y como lo iba a mandar con un gentil que era Cornelio, pues tenía que prepararlo primero. Entonces había un problema grande con esto. Y estos judaizantes habían pasado hasta toda Galacia y habían invadido, y por lo tanto había ese problema grande. Que si no se circuncidaban no podían ser salvos.
Y dice la Biblia, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, tiempos señalados por el Padre, que vino el Señor Jesucristo, Cristo vino a la tierra para redimir a los que estaban bajo la ley. Bajo la ley. Vino a redimir. ¿Qué quiere decir redimir? ¿Comprarlos con oro o con plata? No. Dice la Escritura que fuimos comprados con su preciosa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Por lo tanto, pues somos salvos, redimidos con la sangre del Señor Jesucristo. Estaban bajo la ley para que recibiesen los derechos y responsabilidades de hijos de Dios, comprados. Si usted es comprado con sangre, usted ha aceptado a Jesucristo, ha nacido de nuevo, eres una nueva criatura. Ese es lo que cuenta, el nuevo nacimiento. En un cristiano cuenta el nuevo nacimiento, porque si no ha nacido de nuevo, usted nomás es un hombre que es un hombre temeroso, nada más. Teme a Dios, va a la iglesia, entra y sale, pero no entiende las cosas verdaderamente de Dios porque no ha nacido de nuevo. Jesucristo le dijo a Nicodemo, le dijo, es necesario que el hombre nazca de nuevo. Aquel hombre luego le propuso cosas, que el hombre siendo viejo puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre. No, espérate. El que no naciere del agua y del espíritu. Aquí me podría llevar una hora para explicar eso. Pero estos cuando el Señor Jesucristo da el nuevo nacimiento, es como que descorrer un velo de aquí de la frente y entonces ver la verdad. Y no tan solo la verdad, ver el futuro a donde Dios lo quiere llevar. Al mismo cielo de Dios. Aleluya. Al mismo cielo de Dios. Así es que redimir es comprar, aleluya, para que recibieran todos esos derechos. De esclavos a hijos, de esclavos a hijos, porque nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre, aleluya. Mira, entramos al segundo punto. El segundo punto es hermoso. Dice, no regresemos a la esclavitud. O sea que no vaya a nosotros, como usted si es nacido de nuevo, usted es un cristiano. Y estando ya en los caminos del Señor, pues cualquier hombre o cualquier mujer si se descuida, el diablo se lo lleva otra vez, se resbala y se va. Y usted dice, pues no alababa al Señor, pues sí, pero ya el diablo le ganó. Por ahí dicen que la salvación no se pierde, pero sí se pierde la salvación. Aunque la salvación no se pierde, el que se pierde es uno, porque el diablo se lo lleva y se lo lleva. Así es que vemos, hermanos, aquí que, mire, dice en el verso 8 del capítulo 4, el verso 8 dice de esta manera: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, sirváis a los que por naturaleza no eran dioses. Y eso es lo que servíamos, creyendo que en verdad eso era. Sirviendo a dioses ajenos. O sea que usted sabe que hay de oro, de plata, de piedra, de madera, de yeso. Dice el Salmo 115 que tienen ojos, no ven, tienen oídos, no oyen, tienen manos, no palpan, tienen pies, no caminan. Así es que no son dioses. Es más, muchos dicen, creemos en un Dios todopoderoso. Pero ¿sabe qué? Está mal dicho, porque Dios no admite eso. Dios dice que no hay Dios fuera de Él. Así es que el hombre es el que se ha hecho los dioses. Y si decimos que creemos en un Dios, estamos diciendo que hay más dioses, pero no hay más dioses. El único Dios que hizo los cielos y la tierra, el Todopoderoso, el Altísimo por excelencia, el gran yo soy, ese es el único Dios para nosotros. Aleluya. Ese es el único Dios. Y no hay más dioses fuera de Él. Todo lo demás son, bueno, ídolos. Muñecos, como por ahí les dicen, muñecos. Así es que la evidencia de la sujeción era su observancia de los Gálatas, era su observancia de la ley.
sus festividades, querían seguir con las mismas fiestas, cosa que a Dios no le agradaba nada de esas cosas, nada, no le agradaba, porque ya desde Isaías, que vienen siendo 735 años antes de Jesús, ya lo había profetizado el Señor en Isaías, que a él no le agradaban todas esas cosas, todas esas fiestas, no le agradaron al Señor. Mire, déjale leo un poquito para que vea que no le agradaban al Señor nada, ni la fiesta solemne, ni el sábado que ellos guardaban, nada le agradaba al Señor. ¿Sabe por qué no le agradaba? Porque eran pecadores, hermanos, eran pecadores. Dice aquí, ¿para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de animales, de gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentarse delante de mí para hollar mis atrios, o sea que es lo que venía nomás a pisotear allí los atrios del templo. No me traigáis más vana ofrenda. ¿Se imagina usted hablando Isaías en el 735 años de Jesús? ¿Qué dirían los fariseos? ¿Qué dirían todos los? Este no es profeta. Y por lo tanto, usted sabe que Isaías lo mataron por causa de que no le creyeron. Es el único hombre que fue aserrado, dice la Escritura. O sea que él, al perseguirlo, se metió en un árbol y dijeron, allí enciérrenlo y métanle una cegueta. Mocharon el árbol junto con Isaías. Es el único hombre que murió aserrado. ¿De qué me sirve? Dice, no me traigas más vana ofrenda, incienso, es abominación, luna nueva, es abominación. Día de reposo, convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Así es que el Señor no quería nada de estas cosas. Y estos judaizantes todavía querían seguir con el calendario judío y siguiendo las fiestas solemnes, la idolatría, guardando los días, guardando los meses, guardando los tiempos, guardando los años, y todas estas cosas, y la circuncisión todavía. Así es que eran cosas de la ley. Por lo tanto, el Señor, y guardando el sábado, todavía por ahí se guarda el sábado, que porque así lo dice la Biblia, pero no saben todavía que Dios nos hizo libres. No se han procurado en saber que Dios, el Señor Jesucristo, nos hizo libres. Amén. Libres. Por lo tanto, y todavía ahorita hay gente que le crea las mentiras por ahí de los ciertos escritores que hay. Lo voy a decir, yo no tengo pena en decirlo, y si quieren venirme a reclamar, reclámenme. Porque ¿cómo vamos a creer en José Smith, en sus escritos? Es una abominación. Que el libro de Mormón, que si no lo leo, no puedo interpretar las escrituras, es falta de respeto hasta para el Espíritu Santo. José Smith, sí, Carlos Russell, Guillermo Müller y otros más, Elena G. de White y otros, Juan G. Chepe, tremendamente. Todos esos escriben libros con doctrinas erróneas. Si me lo quieren reclamar, reclámenlo a mí. Aleluya. Esto está hablando con un químico, físico, matemático y teólogo. Aleluya. Así que los judaizantes decían que si no se circuncidaban no podían ser salvos. San Pablo dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Aleluya. Y para irnos más allá, San Pablo le dice otra cosa. Yo ya quería parar, pero mire, gloria a Dios. Los judaizantes eran tremendos, pero para poderlos apagar, porque estos hombres tenían posiblemente hayan tenido una alta percepción de convencimiento nada más, pero no tenían a Cristo, que es lo más apreciado y lo más fuerte para un cristiano. Tenían una alta percepción para convertir como si fuera un vendedor, un salesman,
un vendedor. Decidme, dice San Pablo, decidme a los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley o no has sabido la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, y esto era para acabar con ellos. Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Y usted sabe quién fue el de la esclava, Ismael, que ahorita son los árabes. Y el de la libre, pues fue Isaac, a quien Dios le hizo promesas a Abraham, que fue el hombre que justificó, que fue el primer hombre que Dios justificó y que le dio promesa a Abraham. Pero el de la esclava, dice aquí, nació según la carne, más el de la libre por la promesa, que es Isaac. Isaac, entonces nosotros somos hijos de Dios, así como Isaac. Aleluya. Lo cual es una alegoría por estas 2 mujeres, que son 2 pactos. Uno proviene del monte Sinaí y el cual da hijos a esclavitud. Da hijos a esclavitud, bastantes hijos, porque los árabes ahorita son 12 naciones. Usted ha oído de la RAU, Árabes Unidos, la RAU son 12 hijos, así como en Israel 12 hijos, 12 patriarcas. Igualmente a ellos les dio Dios bendición a ellos, como les dio bendición a ellos, pero el de la promesa era Isaac. Aunque ellos pelean en su libro que se llama el Corán, que ellos son los de la promesa. Y es el pleito que tenemos en el Medio Oriente. Aleluya. Entonces vemos que esos son hijos de esclavitud, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, que corresponde a la Jerusalén actual allí. Y nosotros, la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Entonces, mas la Jerusalén de arriba, dice la palabra del Señor, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y esto se refiere a Sara, la mujer de Abraham, la verdadera mujer, no la criada. Entonces tuvieron cada uno hijos, pero el que tenía que salir era el de la criada, y juntamente con la criada, vámonos al desierto. El hijo de la libre con el hijo de la criada. Entonces, así nosotros también. Dios nos ha hecho libres en Cristo para heredar la promesa. ¿Cuál es la promesa? Vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Si no eres salvo, acepta al Señor Jesucristo en esta hora, y Él te dará vida eterna, porque para eso vino el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y dice el Señor Jesucristo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, no por unos días. Eternamente te ofrece vida eterna el Señor Jesucristo. Ahora, si no lo conoces, pues tú lo puedes conocer en esta hora. Aleluya. Es nomás cuestión de dar un paso de fe, un paso al frente y decir: yo quiero recibir al Señor Jesucristo en mi vida, en mi corazón, que me cambie, que me transforme y me haga una mujer o un hombre hecho y derecho, no un vagamundo así nomás, creyéndote mucho, pero no es nada. Es nomás es el ego de uno, que cuando anda en esas formas, pues no es nada, nada de que un humano caminando, muerto. Aleluya. Bueno, espérate. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Mira, por eso está escrito en Isaías 54, versículo 1. Yo quisiera mejor leerlo porque ahorita no me recuerdo, pero dice la escritura, Isaías 44, 1. Regocíjate, oh estéril, así, ensancha estas cosas. Regocíjate, oh estéril, la que no tuvo de parto, la que no tuvo de parto, porque son aunque sean malos hijos de la dejada, que vienen siendo los árabes, que los de la casada, que era Sara, que nomás uno tenía.
que nomás tuvo a Isaac. Entonces vemos, hermanos, que esto lo que dice el Señor, que son más los hijos de la dejada que los de la casada. Por eso le dice, regocíjate, oh estéril, la que no das a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca tuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, que Sara. Ha dicho Jehová, ensancha el sitio de tu cabaña. O sea, todo esto es una promesa para Abraham, que le dio la promesa, tuviera hijos como la arena de la mar, como las estrellas del cielo, sería su descendencia. Y nosotros hemos entrado como cristianos, entrados en esa misma promesa, y somos hijos también de Abraham. Aleluya. Y esto es lo más glorioso, lo más majestuoso, ser cristiano, y no me avergüenzo, como dijo San Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, para todo aquel que en él cree, al judío primeramente y después al griego, al gentil. Aleluya. Entonces vemos que Cristo, que el Señor hizo esto para, más bien San Pablo estaba refiriéndose a estos dos pactos, pero nosotros pertenecemos a la Jerusalén de arriba, y San Juan la vio, Jerusalén la celestial, que descendía del cielo hacia la tierra, y lo vemos en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, diciendo, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, o sea, la iglesia allí, para cuando ya vengamos, después del rapto, vamos a venir a reinar con él, aquí a la tierra. Aleluya. ¿No te gustaría ser cristiano? Porque estas promesas son bien verdaderas, buenas y verdaderas. Gloria a Dios. Y yo te voy a dejar ya en las manos del Señor, para que tú, de tu conciencia, o no sé, de tu mente o de tu corazón, quieras recibir al Señor Jesucristo en esta hora, puedes hacerlo. Dios te bendiga. Dios te guarde. Amén. Gracias.